Las enzimas. Integrantes: Gabriela Chiluisa, Emelín Guaita, Brandon Mena y Juliana Serrano. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Su función es unirse a un sustrato y convertirlos en un producto. Además de la unión al sustrato, existen moléculas denominadas inhibidores que son capaces de unirse a una enzima. Al unirse, estas moléculas interfieren en la reacción enzimática e impiden la formación de los productos, ya sea disminuyendo la velocidad a la que se produce o inhibiendo completamente la reacción. Veamos los tipos de inhibiciones que existen. Inhibición reversible competitiva. Son un tipo de inhibidores que se unen de forma reversible en las enzimas, es decir, una vez que se han unido a las enzimas, es posible que se separen espontáneamente. Estos inhibidores tienen la característica de que se unen a la enzima en su sitio activo, de forma que la inhiben, impidiendo que el sustrato pueda ocupar su lugar. Los inhibidores competitivos suelen ser moléculas similares en estructura a los sustratos con los que compiten. Esta característica les permite encajar en el sitio activo. La Km refleja la concentración de sustrato a la que la reacción alcanza la mitad de la velocidad máxima que parece aumentar. A ese valor aumentado de Km de una reacción en presencia de inhibidos se lo denomina Km aparente. En resumen, un inhibidor competitivo afecta aumentando la Km aparente de la reacción enzimática, pero la velocidad se mantiene igual. Si se traza un diagrama Leinweber-Burr de la reacción sin inhibir junto con la reacción con inhibidor, se verá cómo las rectas se intersectan en el eje vertical en el mismo punto, pues este punto corresponde al inverso de Abemax, que en el caso de la inhibición competitiva se mantiene constante. Además, la pendiente de la recta será mayor en la reacción con inhibición, puesto que esta es directamente proporcional a la Km. Inhibidores reversibles no competitivos. A diferencia de los inhibidores competitivos, los no competitivos se unen a la enzima en un sitio específico diferente al activo. Tenemos con más inhibidor, con inhibidor y sin inhibidor. De esta propiedad se deriva su nombre, pues no compiten con su sustrato para ocupar el sitio activo. Cuando él se rompe, la enzima adquiere su conformación activa. Dando un concepto general sobre este término, diríamos que es un mecanismo complejo que se refiere a la combinación de dos tipos reversibles de inhibición enzimática, es decir, la inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. El término mixto se usa cuando el inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. En la inhibición mixta, el inhibidor se une a un lugar distinto del sitio activo en el que se une el sustrato. Hablando matemáticamente, la inhibición mixta ocurre cuando ambos factores alfa y alfa primo, representando la inhibición competitiva y no competitiva respectivamente, están presentes, es decir, que son mayores que la unidad. Sin embargo, la unión de inhibidores afecta la unión del sustrato y viceversa. Este tipo de inhibición se puede reducir, pero no superar al aumentar las contradicciones del sustrato. Aunque es posible que los inhibidores de tipo mixto se unan en el sitio activo, este tipo de inhibidor resulta generalmente de efecto alostérico, por lo que el inhibidor se une a otro sitio que no es el sitio activo de la enzima. La unión del inhibidor con el sitio alostérico de la conformación, es decir, la estructura terciaria de la enzima, hace que, al modificar dicha estructura, la afinidad del sustrato por el sitio activo se reduzca. Inhibidores irreversibles. Son moléculas que se unen a una enzima y después de eso bloquean su actividad enzimática permanentemente, ya sea cambiando la estructura tridimensional de la enzima o bien bloqueando el sitio activo de esta.
La capacidad de estos inhibidores de eliminar completamente la actividad de una enzima es debida a que estas moléculas son capaces de formar enlaces covalentes con la enzima, de forma que una vez que se ha formado el enlace, el inhibidor no puede separarse de la enzima, por lo que ya no se puede regresar al estado activo de nuevo. Los inhibidores irreversibles pueden modificar una enzima de dos diferentes formas. La primera consiste en formar enlaces covalentes con algunos de los aminoácidos que forman parte del sitio activo de la enzima, bloqueando directamente la capacidad del sustrato para unirse. La segunda es formando los enlaces covalentes en alguna otra parte de la enzima que sea relevante para su estructura tridimensional. Al unirse al inhibidor, las enzimas cambiarán de forma a una conformación que se vuelve enzimáticamente inactiva. Existe un tipo especial de inhibidores irresistibles llamados inhibidores suicidas. Esas moléculas existen en su forma inactiva, pero cuando se unen al sitio activo de una enzima se modifican por la misma.